Muy buenas noches, mis hermanos. Quiero saludar de manera muy especial a todas las personas que cada semana se unen a nosotros para estudiar la palabra del Señor. Hemos tenido este tema general durante meses, escudriñando y leyendo la palabra del Señor. Es un factor importantísimo para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy vamos a continuar con este tema. Esta serie la vamos a concluir en diciembre, así que el año próximo vamos a comenzar una nueva serie de estudios bíblicos con unos temas muy interesantes. El año próximo pienso predicar casi todo el año sobre la llenura del Espíritu Santo, así que estoy avisándolo con anticipación, y en base a eso también van a ser estudios bíblicos. Oremos a Dios para que el Señor nos guíe en esta noche. Padre bendito y amado, queremos agradecerte esta oportunidad que nos da de venir ante ti. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y aunque enfrentamos dificultades, el gozo tuyo es superior a cualquier aflicción que pueda venir a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, confórtanos, sácanos adelante en todas las cosas. Y te ruego, Padre, que en esta noche tu palabra pueda instruir a cada corazón, a cada persona que la reciba. Pido por los hermanos presentes, pido por todos aquellos que a la distancia estarán recibiendo esta palabra, para que tu pueblo sea edificado y bendecido a través de ella. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy, continuando con esta serie, vamos a hablar acerca de este tema. Solo podemos conocer a Dios a través de la palabra. No hay otra manera, y es lo que nosotros estaremos viendo en la noche de hoy. El ser humano tiene una tendencia a la idolatría. El ser humano necesita adorar. Es decir, cuando nosotros estamos hablando del humano, la persona necesita adorar. Y déjenme poner esto aquí. Ustedes saben que Dios, y esto lo dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 6 y verso 12, Dios nos creó para alabanza de su nombre. El ser humano fue creado para adorar a Dios, ese fue el propósito. Ahora, hay una necesidad en el ser humano de adorar. Si no adoramos a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a adorar cualquier cosa, vamos a terminar adorando lo que sea. Y cuando hablamos de adoración, estamos hablando no de una palabra, sino de un estilo de vida. Lo que una persona le dedica toda su atención, eso es adoración. Todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su concentración. Entonces, el ser humano necesita adorar. Si no adora a Dios, el ser humano va a caer en idolatría, cae en idolatría. ¿Por qué? Porque todo lo que ocupa el lugar de Dios en la vida de una persona, ¿en qué se convierte? En un ídolo. Todo lo que anteponemos ante Dios se convierte en un ídolo. Ahora, como Dios sabe que el ser humano es idólatra, Dios nunca se ha manifestado al hombre a través de una figura. Y esto lo podemos ver a través de toda la Biblia. Dios nunca se ha manifestado al ser humano a través de una figura. Y quiero que nosotros busquemos la primera cita bíblica para que entendamos mejor esto. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 4. Vamos a buscar esta cita bíblica
y vamos a leer el verso 12 para que veamos aquí. Vamos a ver cómo Moisés está hablando al pueblo de aquella experiencia maravillosa que ellos vivieron 3 meses después de haber salido de Egipto, cuando llegaron al monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 4, verso 12. Amén. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. ¿Ven? ¿Qué era lo que pasaba? Y esto Dios lo hizo todo el tiempo. Miren, quizás alguien dice, pastor, pero era mejor en aquellos tiempos, por algo que voy a decir. Antes Dios hablaba de manera audible con las personas que Él le hablaba. Oían la voz de Dios de manera audible, no la voz de Hollywood, esa voz que retumba y que hace, porque si Dios usa todo su poder para hablarme, me va a matar, porque yo no voy a resistir la gloria de Dios. Dios le hablaba a sus siervos, a sus siervas, como una persona le habla a otra persona. Dios utilizando una forma humana de comunicarse con el hombre, pero era así. Alguien dijera en estos tiempos, pastor, pero sería bueno que fuera así. En esos tiempos, Dios le hablaba a muy pocas personas en el mundo, muy pocas. Si podemos ver los registros bíblicos, fueron muy pocas. ¿Ven? Yo creo que es mejor ahora, porque ahora el Espíritu Santo está en cada corazón de cada hijo de Dios. En aquel tiempo eso no era así, era muy diferente. Ahora, lo que quiero que nos centremos es en ver acá un detalle, y este detalle tiene que ver con evitar la idolatría. En aquella época y en estos tiempos, las personas adoraban muchos dioses y de cada cosa hacían un dios. Por ejemplo, los indígenas, y no solo ellos, sino que hay aún razas en el mundo y culturas como los hindúes. Tengo entendido que los hindúes tienen más de 2 millones de dioses. Usted sabe lo que es el dios grillo, el dios cucaracha, el dios ratón, el dios elefante, el dios vaca, el dios cabra, el dios mosquito. 2 millones de dioses. Esto parece un chiste, pero no lo es. ¿Cómo la persona cae en un estado tal de idolatría? Entonces Dios, conociendo que el ser humano tiene una necesidad de adorar y que esa necesidad lo puede llevar a malinterpretar lo que Dios quiere hacer, noten que Dios le habló al pueblo. Si ustedes se ponen a leer el libro de Éxodo, cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, creo que a partir del capítulo 15, 16, no recuerdo exactamente ahora, pero por ahí está, el monte retumbaba y el monte como que ardía, pero no se consumía, el fuego de Dios, y se oía la voz de Dios en aquel lugar, pero ninguna figura. Moisés subió al monte y habló con Dios. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero debemos entender, no era que Moisés veía la gloria de Dios, sino que Dios hablaba con él como decir, hay una persona que está detrás de una cortina y está conversando con otro y se están hablando y cada uno sabe que el otro está del otro lado. A eso se refería esta expresión que utiliza la palabra de Dios para hablar de esto. Ahora, noten, hermanos, noten que dice aquí la expresión figura. ¿Por qué figura? ¿Por qué figura? ¿Qué es una figura?
Algo visible, una imagen. No había figura. Dios no quiso que ninguna figura apareciera. Mientras meditaba en este estudio bíblico, pensaba en tanta gente en este mundo que está en la idolatría en la actualidad. Y miren qué es lo extraordinario de manera negativa, que hay gente que está metido en la idolatría. Usted le dice que es idólatra y dice, no, nosotros no lo adoramos, lo tenemos pero no lo adoramos. Lo veneramos. No es para adorarlo, pero ¿para qué lo tienen? ¿Cuál es el propósito de tenerlo? Imagínese que usted dice, bueno, sí, compré comida, pero no es para comerla. ¿Para qué? ¿Para qué la compró? Así que esto es lo que nosotros vemos. Y ya expliqué que Dios desde un principio le ha hablado al hombre para que el hombre obedezca su palabra. ¿Para qué Dios le ha hablado al hombre? Para que el hombre obedezca. ¿Para qué los padres le hablamos a los hijos cuando lo aconsejamos? Para que obedezcan. Y obedecen, ¿verdad? Obedecen, ¿eh? Vamos a ver otra cita bíblica, Génesis capítulo 2. Vamos a ver que desde un principio Dios mandó al hombre para que escuchara su palabra y la obedeciera. Estamos viendo el tema, solo podemos conocer a Dios a través de la palabra. No puedo conocer a Dios como una figura, no puedo conocer a Dios con mi mente humana, solo a través de la palabra puedo conocer a Dios. Génesis capítulo 2, versículos desde el 15 hasta el 17, así que alguien que lea, adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios. Dios le ha dado su palabra al hombre. Dios le ha establecido un orden. Dios le ha dicho, miren, esto es lo que ustedes pueden hacer, pero esto no lo deben hacer. ¿Qué Dios está haciendo? Dios está guiando al hombre. Dios le está diciendo al hombre lo que debe hacer para que el hombre obedezca la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿ha cambiado esto? Ahora, ¿qué hicieron Adán y Eva? No obedecieron el mandato de Dios, desobedecieron. Nos preguntamos nosotros, hoy día mucha gente pasa por encima de la palabra de Dios. Hoy día mucha gente no obedece a lo que dice la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios está a favor de mis intereses o está en contra de mis intereses? Vamos a ver, piensen en esta pregunta. Déjenme reformularla. Déjenme hacerle dos ahora en vez de una. ¿Me conviene obedecer la palabra de Dios a mí? ¿La palabra de Dios está a favor de mis deseos o en contra de mis deseos? La carne no quiere obedecer a Dios, hermano. La carne siempre quiere lo contrario a Dios. Eso hay que entenderlo, que es así. Por ejemplo, su carne y la mía nunca va a querer orar. Nunca. La carne no, el espíritu en nosotros sí. Nunca va a querer estudiar la palabra. Es más fácil ver una película con sueño de hora y media que estudiar la Biblia 10 minutos. Un partido, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué?
porque la carne nuestra se resiste. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia con Él, pero no hay otra manera que no sea a través de la palabra. Porque de otra forma nosotros no podemos presentarnos delante del Señor. Por ejemplo, entre nosotros podemos reunirnos, compartir, comer juntos, salir y divertirnos juntos, los seres humanos, ¿verdad? Y conocernos, pero ¿yo puedo hacer esto con Dios? No, yo tengo que conocer a Dios a través de lo que Él me ha dejado en su palabra. Ahora, vamos a ver a alguien que Dios le habló y que fue obediente a la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice Génesis ahí, capítulo 6. Vamos a ver los versos 13 y 14. Para estos tiempos la humanidad se había corrompido enormemente. Dice que la maldad se había multiplicado enormemente en la tierra. Sí. Capítulo 6 de Génesis, versículos 13 y 14. Vamos a ver lo que dice. Amén, yo puedo leer. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noten, hermanos, Dios le habla a Noé. ¿Cómo Dios le habló? En voz audible. Así Dios le hablaba. Pero entre todos los millones de personas que habían, ¿a quién Dios le habló? A Noé, a una sola persona. A Dios justo le habló y le dijo que hiciera un arca de madera, no un barco. Eso se confunde a veces. Era un arca, era como una caja, hermanos. No habían barcos en aquella época, ni idea de construir. Era una caja. Le dijo, haz una caja. Una caja, y le dio las medidas, medidas perfectas. Eso no se iba a hundir, iba a flotar perfectamente. Dios lo manda y le dice que la haga impermeable. Esto de calafatear es hacerla impermeable con brea, con algo relacionado como con petróleo, una sustancia así, que la hiciera impermeable por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para que no entrara el agua a aquella arca. Y ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que Dios iba a enviar un diluvio, Dios iba a destruir la tierra. Ahora, ¿llovía en aquel tiempo? No llovía. Dios dice que iba a caer lluvia. ¿Qué se necesitaba para hacer aquella arca? ¿Qué se necesitaba? Creer a la palabra de Dios. Creer a la palabra de Dios. Recuerden que no habían embarcaciones. Ahora, aquí está la parte que debemos entender. ¿Cómo podemos conocer a Dios a través de su palabra? Cualquiera diría, bueno, pastor, maravilloso, Noé comenzó a construir aquella arca. Sí, Noé se tomó como 8 meses construyendo el arca, ¿verdad? Estuvo ahí trabajando, como en 8 meses la... ¿No? 120 años construyendo el arca, poniendo toda esta madera, todos estos troncos, organizándolo en aquella época con las sierras que habían y todas las cosas, cortando toda aquella madera. No crea que Dios mandó a los ángeles a cortar los árboles y a afinarle la madera, no. Fue Noé que tuvo que hacerlo con sus hijos.
con sus 3 hijos. Y durante aquel tiempo la gente vio a este hombre que está haciendo esta caja gigantesca y le preguntaban, ¿y qué es lo que hace? ¿Y qué decía Noé? Estoy haciendo un arca aquí porque Dios va a mandar un diluvio para destruir la tierra. ¿Y qué hacían la gente? ¿Ah? Y Noé tenía 1 año construyendo el arca. ¿Y qué pasó? Y viene, ¿qué? Un diluvio. Tú tienes 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 50 años. ¿Está entendiendo esto? Porque es fácil leerlo. 100 años. Y no viene el diluvio. Y la gente, Noé, está loco Noé. ¿Ah? 115 años no viene el diluvio. 119 años no viene el diluvio. 119 años y 6 meses no viene el diluvio. 9 meses no viene el diluvio. 10 meses, 11 meses no viene el diluvio. A los 120 años, ahí vino el diluvio. ¿Qué hizo Noé? Obedeció la palabra de Dios. ¿Está entendiendo esto, hermano? Es lo mismo que hoy nosotros tenemos una palabra de Dios con nosotros. ¿Y qué Dios espera? ¿Qué Dios espera? Que obedezcamos su palabra, hermanos. Ahora, ¿obedecer la palabra de Dios es cómodo? No, no es cómodo. ¿Por qué? ¿Por qué no es cómodo? Porque mi carne se resiste. Yo quisiera tomar la Biblia y organizarla de forma tal que me convenga a mí, que se ajuste a mí. Pero la palabra no puede ajustarse a mí. Yo tengo que ajustar mis deseos a lo que dice la palabra de Dios, porque de otra manera no la voy a obedecer. Recuerden, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Desobedecieron. ¿Y por qué desobedecieron? Porque a ellos les pareció mejor hacer lo contrario que lo que Dios había dicho. Vamos a ver a otra persona que Dios le habló, Abraham. Y vayamos a Génesis, capítulo 12. Vamos a ver versos 1 hasta el 3. Génesis, capítulo 12, verso desde el 1 hasta el 3. Vamos a ver lo que Dios le habló a Abraham. Alguien que lee esta cita un poquito fuerte para que se escuche. Génesis 12 del 1 al 3. Amén. Adelante, Manuel. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham vivía ¿dónde? Vivía en Caldea. Abraham vivía en lo que hoy es Irak. Allí estaba. ¿Y qué Dios le dice? ¿Qué Dios le dice? Vete, abandona ¿qué? Todo, su herencia, sus propiedades, todo lo que tenía. Pero Abraham preparó un camión, ¿verdad? Un camión grande y se llevó con todo, se llevó todo. ¿Ah? ¿Qué se llevó Abraham? Apenas para sobrevivir, porque no podía llevarse las tierras, ni tampoco venderlas, no se hacían esos negocios así en aquella época. Las herencias debían mantenerse a perpetuidad en las familias. Ahora, Abraham abandonó todo lo que tenía. ¿Y por qué lo abandonó? Por obedecer a Dios. Dios le dijo, vete. Dios le dijo a Abraham, mira, vete a tal lugar, ve a tal ciudad, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le dijo. No sabía. Dios le dijo, vete, que por el camino yo te voy a decir a qué lugar tú vas a ir. ¿Qué tuvo Abraham? Obediencia.
evidencia la palabra de Dios. Ese hombre obedeció a Dios. ¿Qué prueba tenía él? ¿Qué evidencia él tenía de creer en esto? ¿Cuál tenía? ¿Cuál evidencia? Ninguna. Solo que confiar, la fe en la palabra de Dios, en que Dios habló y Abraham dijo, yo voy a obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Está entendiendo esto, hermano? Si nosotros aprendiéramos a depender más de Dios, a obedecer más a Dios, a creerle más a Dios, la pregunta es, ¿la vida nuestra fuera más difícil o menos difícil? Menos difícil. Todos lo sabemos, pero no lo hacemos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa que esto pasa, Los antiguos oían la voz de Dios y le obedecían. Y el Espíritu Santo hacía que esa palabra de Dios fuera transmitida oralmente de generación en generación. ¿Cómo se mantenía la palabra de Dios durante todos aquellos siglos? ¿Cómo? Oralmente, de familia a familia, de generación a generación. ¿Por qué? Porque no había palabra escrita. Moisés, que es el primero en escribir un libro de la Biblia, Moisés vivió hace aproximadamente 3.500 años. Vivió Moisés hacia atrás, pero el mundo tiene aproximadamente unos 6.300 años. Es decir, según la Biblia, el hombre, no el mundo, perdón, el mundo no el planeta, sino el hombre, rectifico, el hombre, 6.300 años. Es decir que estamos nosotros hablando de 2.800 años duró el mundo sin tener una palabra escrita de Dios. ¿Ven esto? Porque 3.500 años atrás de esta época fue que se escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Y este tiempo tiene el hombre, según los datos bíblicos, más o menos aproximadamente sobre la tierra. Es decir, que 2.800 años el hombre estuvo sobre la tierra sin tener una palabra escrita de Dios. ¿Cómo se mantenía? ¿Cómo se mantenía? El Espíritu Santo fue cuidando que esa verdad fuera inalterable y que pasara de qué? De los padres a los hijos, a los nietos, los bisnietos, tataranietos y así sucesivamente hasta que viene Moisés en este tiempo y el Espíritu Santo lo inspira a poder escribir estas verdades. ¿Cómo Moisés, que vivió 2.800 años después de la creación de Adán, pudo saber con exactitud cómo fue creado Adán y qué Dios hizo, que separó en el primer día las aguas de las aguas cuando ni siquiera habían seres humanos en la tierra, ni siquiera animales? La inspiración del Espíritu Santo de Dios, que es lo que Dios ha hecho para que el hombre conozca su verdad. Así que, repito, esa enseñanza fue transmitida oralmente de generación en generación. Alguien puede decir, pero las tradiciones religiosas también pueden transmitirse así. Eso se acabó, hermanos. Después que apareció el primer libro de la Biblia, ya no hay tradición que pueda mantenerse porque hay una iglesia, se le puede llamar iglesia, que se basa en tradiciones y sus enseñanzas tienen la tradición al mismo nivel que la Biblia, tradiciones religiosas. Y
Eso se acabó cuando vino la palabra escrita, inspirada por Dios, porque para eso Dios nos dejó su palabra. Dios, luego, a partir de este tiempo, estamos hablando del siglo 35, antes de nosotros, Dios comenzó a revelar su palabra a los profetas. Y quiero que veamos Deuteronomio, capítulo 27, vamos al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 27. Vamos a ver los versículos desde el 1 hasta el 3. Deuteronomio 27, desde el 1 hasta el 3. Vamos a ver lo que dice allí la palabra del Señor, cómo Dios comenzó a revelar su palabra. Adelante, hermano, dirán. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardáis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las rehogarás con cal. ¿Sigo? El 3. Hasta 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Noten, hermanos, dónde debían escribirse esas palabras que Dios le había revelado. Y para tallar esto en la piedra era fácil. Ahora, ¿por qué en piedras? Recuerden que, hermanos, sé que ni siquiera el papel existía. Quizás un papiro primitivo en Egipto, probablemente, pero no, ni siquiera esto. Así que, y también otra cosa, si había algún material donde escribir, no debía ser muy bueno. ¿Qué iba a pasar? Se deterioraba. Noten, en piedras, para que se conservara aquella palabra. Y el Señor fue revelando su palabra para que el pueblo conociera la palabra de Dios y se dejara guiar a través de ella. Así que a partir de Moisés, el Señor fue revelando su palabra escrita. ¿Y cuándo terminó? ¿Cuándo terminó aquella revelación de la palabra escrita? Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 1. Vayamos a Apocalipsis, fácil de encontrar. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer los versículos desde el 9 hasta el 11. Vamos a ver, alguien que lea. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es que desde los tiempos de Moisés, Dios comenzó a revelar su palabra y a inspirar a sus siervos, y esta palabra terminó allí en el libro de Apocalipsis. Allí terminó lo que Dios quería revelar. Vamos a ver, Apocalipsis 1, verso 9 hasta el 11. Adelante, hermano Carlos. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a
Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Noten, hermanos, esta es la orden de Dios de que Juan, el apóstol, que estaba en la isla de Patmos, a causa de una persecución, lo habían desterrado allí, ya era un anciano, estaría ya en los 90 años, así que, y lo desterraron allí ¿para qué? Para que se muriera. Pensaron, bueno, ya este señor con esta edad avanzada lo soltamos ahí y se muere. Y sin embargo, allí es donde Juan recibe la revelación más extraordinaria que aparece en toda la Biblia, porque estamos aquí viendo que Juan fue llevado al cielo y recibió aquella revelación directa. Él vio todo, él pudo experimentar todo e ir escribiendo todo. ¿Y qué se le dice? Escribe en un libro todas las cosas que ves y envíalo ¿a quiénes? A 7 iglesias. Vamos a ver, ustedes son muy sabios. Juan escribió el libro, pero ese libro debía llegar a 7 iglesias. ¿Qué era necesario? Vamos a ver, hermanos, si aquí yo traigo, había que hacer copias. Entonces lo metieron en la fotocopiadora que tenía Juan, ¿verdad? Y fotocopió todo y le dio a 7 copias y salió el libro. No, hermano, a mano. Lo mandó por el correo electrónico. A mano, estas copias. Juan escribió y estas copias a mano, esto lo hacían siervos de Dios temeroso a estas copias, porque cualquiera podía alterar. Así que esto se mantuvo inalterable. Dios cuidó que esta palabra se mantuviera inalterable. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el Apocalipsis es enviado a 7 iglesias. Los destinatarios del libro de Apocalipsis son 7 congregaciones que estaban allí en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Allí fue enviada esta palabra. Aquí terminó la revelación y la inspiración de la palabra. Esto es lo último que Dios manda a escribir inspirado. Así que no tenemos hoy palabra inspirada. No hay esto. Cualquiera de nosotros habla, pero no habla inspirado. Cuando estamos citando la palabra, esa palabra es inspirada, pero nuestros análisis no son inspirados, como son la palabra de Dios. No quiere decir que los análisis sean incorrectos, sino que no podemos pensar que el comentario que aparece, y yo esto lo entendí después de muchos años, yo pensé que los comentarios que aparecían en las Biblias, que tenían comentarios, eran tan sagrados como la palabra, y yo decía, no, porque esto lo dice y aquí está en la palabra, pero está en el libro, la Biblia, pero eso no es palabra de Dios. Eso es un comentario que cualquier teólogo o exégeta puede hacer. Dios en el Antiguo Testamento habló a través de ¿quiénes? Los profetas, Pero luego, ¿qué hace Dios? Con el propósito de que el hombre pudiera conocer mejor a Dios. Vamos a ver. Dios estuvo hablando y hablando en el Antiguo Testamento a través de los profetas, pero después Dios hace algo muy superior a esto. ¿Qué Dios hace? Dios mismo viene. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 1. Hebreos, a mano izquierda de Apocalipsis, como 10 hojas. Hebreos, capítulo 1. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acá, desde el versículo 1 hasta el 3. Vamos a ver, Hebreos, capítulo 1, versos 1 hasta el 3.
Amén. Puedo leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los que hoy nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. El Hijo vino, ¿qué es el Hijo? Dice que es la imagen misma de su sustancia. Ven, imagen misma de su sustancia. El que vio a Cristo podía adorarlo. ¿Podía adorarlo? Amén, hermanos. ¿Ven? El que vio a Cristo caminando, predicando, podía arrodillarse delante de él y adorarlo. ¿Por qué? Porque es la imagen misma de Dios, de la sustancia divina. Así que, ¿qué hace Dios? Dios viene y nos habla de manera directa. ¿Sabe, hermanos, lo que es saber que Dios anduvo caminando por las calles de Jerusalén? Que Dios estuvo en la casa de Lázaro, de Marta y de María mientras les preparaban una cena. Que Dios, los apóstoles, lo vieron caminando sobre las aguas una madrugada en medio de una tormenta. Cuántas experiencias maravillosas y extraordinarias. Yo no sé a cuántos de ustedes le hubiera gustado estar allí, ¿verdad? Y estar al lado del Señor y poder compartir con Él. Déjeme decirle que usted y yo estaremos eternamente y para siempre al lado de Él. Así que no tuvimos la oportunidad de estar allí, de acompañarlo en las calles de Jerusalén, pero tendremos la oportunidad de estar en la nueva Jerusalén con Él, donde Él ha ido a prepararnos un lugar especial, como lo dice su palabra. Esas palabras de Jesús son las palabras que producen salvación al hombre. Pero para que la palabra de Jesús pueda producir salvación, ¿qué hay que hacer con esa palabra? Hay que conocerla y hay que creerla, ¿verdad? Hay que obedecerla, ponerla en práctica. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos obedecer la palabra de Dios, necesitamos poner en práctica lo que Dios nos dice. Vamos a ver lo que dice acerca de esto, de que las palabras de Jesús son las que producen salvación al hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 5. Quisiera que alguien se lea el verso 24. Vamos a ver. Amén. Adelante. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a ver. Qué versículo tan interesante, ¿eh? El que oye mi palabra. Vamos a ver. ¿Cómo hoy día una persona puede oír la palabra de Cristo? A través de la Biblia. Es a través de la Biblia. ¿Ven? Entonces, cuando usted y yo le leemos la Biblia a alguien, ¿qué estamos haciendo? Le estamos leyendo la palabra de Cristo.
lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha revelado, no es nuestra palabra. Ahora, para que la gente pueda oír la palabra de Cristo, ¿qué hay que hacer? No hablar de la palabra. Así que para que el amigo pueda oír, hay que predicar. Y vamos a ver. El amigo, el que no conoce la palabra, tiene que oír la palabra, pero ¿cómo la oye si no se le predica? ¿Y qué hay que hacer para predicar? Vamos a ver, ¿hay que abrir la boca o no? Hay que abrir la boca y hablarle a la gente la palabra de Dios. Esa es la única manera de predicar. Imagínense que yo estuviera aquí parado y yo le dijera a usted, hermano, ¿entendió? Sí, lo que pasa es que hay gente que entiende así. Sí, hay gente que entiende así, pero a mí no me va a entender. No, que entiende como si uno habla bien, pero Sí. ellos entienden. Sí. No les entra. Muy bien, hermano Adrián. Hay personas que... No, yo lo he experimentado y eso me choca cantidad. Bueno, recuérdense de algo, que cuando usted y yo predicamos, hay alguien que tiene que iluminar el corazón, porque el corazón que no conoce a Cristo, ¿cómo está? En tiniebla. Está en tiniebla, y cuando predicamos, ese corazón tiene que ser iluminado. ¿Y quién es el que ilumina el corazón? El Espíritu Santo de Dios. A través de la palabra, usted y yo comunicamos la palabra y el Espíritu Santo ilumina el corazón. Hasta que ese corazón no es iluminado, esa persona no va a poder entender esa palabra. Se la podemos dar con cucharita a tomar y no la va a entender. Entonces, el versículo que leímos, el que oye mi palabra y... ¿qué cosa? Entonces, hay que creer la palabra. Y esto, aquí en este punto, ¿se aplica solo a los amigos o se aplica a todos? Decía el hermano Adrián hace un rato que hay personas que oyen la palabra, pero no le hacen caso. Oye, pero no lo escuché. No le hacen caso, no le ponen atención. Yo he llegado a pensar que soy yo el que escojo mal las personas que le voy a hablar. No, hermano. Recuérdese que lo hicieron con Jesús. El mismo Jesús, Dios hecho hombre, le predicó y querían apedrearlo. Más de una ocasión, incluso en una ocasión intentaron despeñarlo por un precipicio. Así dice la Biblia. ¿Qué le parece? Porque les predicaba. Y estamos hablando de Dios mismo, hecho hombre, hablándole. Así que la palabra de Jesús, ¿qué va a producir? Cuando la persona la oye, porque se le predica, es iluminada en el corazón por el Espíritu Santo, termina creyendo y la persona recibe, al creer, que salvación. Así que esa palabra es la palabra que salva a la persona. Entonces, la persona a través de la palabra puede conocer a Cristo como su Salvador y la persona se salva. Inmediatamente una persona conoció a Cristo como su Salvador, ¿qué es ya? Salva. ¿Qué tiempo necesita una persona para salvarse? En fracciones de segundos, solo creer de corazón y es salvo inmediatamente. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera diría, ¿y así tan sencillo? No, no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo,
la gran mayoría de los seres humanos creyeran y fueran salvos, pero los salvos son pocos. Son pocos, ¿por qué? Porque son pocos los que creen en el Señor, los que obedecen su palabra. ¿Y qué es lo que tenemos? El mismo dilema. Adán y Eva no coman de ese árbol, pero ellos dijeron, pero ¿y por qué no? Podemos probarlo. Abraham, Dios le habló. Abraham pudo haber dicho, oye, espérate, esto está muy difícil. ¿Cómo? A irme a un lugar que ni siquiera sé para dónde voy. No. Se fue. Noé construye un arca que va a llover y no llovía. 120 años. En aquel tiempo la gente vivía, Noé vivió 900 y tantos años, Así que 120 años era un joven todavía. Joven de 120, Así que, pero como quiera, hermanos, era difícil. Ahora usted y yo tenemos una ventaja que no la tuvieron las personas de aquella época. Y vamos a leerlo, es la última cita bíblica para la noche de hoy, segunda de Pedro, llegando casi a Apocalipsis, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, veamos lo que dice allí la palabra de Dios. Adelante, hermano Luis, ¿la tiene? Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, nosotros tenemos la palabra que profética. ¿Qué es palabra profética? Palabra de Dios. Así que el profeta es el que comunica el mensaje de Dios. Tenemos la palabra profética medio segura. La más segura, completa, total, no hay duda. Cuando abrimos este libro, estamos leyendo la palabra de Dios. Dios está hablando a nosotros y Dios nos habla para que podamos conocerlo a Él. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice este versículo? Que debemos estar, ¿qué? A la palabra. ¿Qué debemos estar? ¿Qué? Atento. ¿Qué es atento? Poner toda la atención, poner todo el cuidado. Estar atentos a la palabra significa que mientras estamos en el estudio bíblico, nosotros estamos planchando ropa en la casa, preparando la cena y que habrá apagado la estufa. Así que, hermanos, Dios nos llama a estar atentos. ¿Sabe por qué? Porque mientras más aprendemos de la palabra, más que conocemos a Dios. Mientras mejor usted y yo aprendemos de la palabra, más y mejor conocemos a Dios. Nos acercamos más a Dios. Podemos ver su gracia, su bendición. Y la verdad, hermanos, que a mí me fascina estudiar la palabra y lo que me sorprende, me sorprende siempre es que cada vez aprendo y nunca dejo de aprender. O sea, siempre hay un mensaje maravilloso que va a salir de la palabra, pero ese mensaje va completando lo que usted y yo necesitamos para ir creciendo espiritualmente. Qué versículo más hermoso, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha. ¿Para qué sirven las antorchas? ¿Pero cuándo? Cuando está oscuro. Pero luego que sale la oscuridad, usted ha visto
¿Ha visto una persona con una linterna de día? ¿Por qué? Porque ya el sol salió, aclaró todo. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa luz maravillosa de Cristo. Hermano, cualquier cosa que el hombre necesite conocer de Dios, ¿dónde está? En la palabra. ¿Conocer a Dios es un acto o es un proceso? Vamos a ver, piensen bien, vamos a ver, espérense. Es que no quiero que confundan las cosas. ¿La salvación es un proceso o es un acto? ¿Conocer a Dios es un acto o es un proceso? Amén. Es decir, usted y yo conocemos a Dios y le seguimos conociendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga o nosotros vayamos, Así que Él venga o nosotros vayamos, pues estamos conociendo a Dios. Es un proceso que inicia desde el día que fuimos salvados por Cristo y va a terminar en el día de su gloriosa venida. Miren, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Él? ¿Dónde está? ¿Dónde está la respuesta? En la palabra sé quién es Dios. En la palabra sé cómo es Dios. Y cómo yo puedo acercarme a Él. Ahí está. ¿Necesitamos otra cosa? Así que solo podemos conocer a Dios a través de su palabra. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay pregunta, vamos a orar, dando gracias a Dios por este estudio bíblico de esta noche. Padre amado y bendito, queremos, Señor, agradecerte la oportunidad que nos ha dado en esta noche de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que, así como desde antiguo todas estas personas fueron obedientes a tu palabra, y aquellos que desobedecieron sufrieron graves consecuencias, que nosotros miremos los dos ejemplos, que imitemos a aquellos que obedecieron y que nos cuidemos de desobedecer como otros que fallaron, Señor amado. Cada día, Padre, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a buscar en ella, ayúdanos, Padre, a vivir cada día una experiencia maravillosa en tu presencia. Que tu palabra pueda ocupar el centro de nuestra vida y que nosotros podamos cada vez más acercarnos más a ti y conocerte a través de ella. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.